Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva actividad denominada Recopilamos anécdotas familiares en el área de comunicación. La semana 21, día 3. Nuestra meta para el día de hoy es entrevistar a tus familiares para tomar notas sobre sus anécdotas. Los recursos para la actividad: hojas de reuso o cuaderno, lápiz lapicero, lápiz de colores o plumones y una grabadora opcional. Ahora vamos a ver qué son textos narrativos. Un texto narrativo es un conjunto de acontecimientos de un grupo de personajes que se desarrolla en un lugar y en un determinado tiempo. Estos acontecimientos son tristes, alegres, románticos, de misterio, aventura o terror. Siempre cuentan con personajes principales y secundarios. Las historias tienen 3 partes básicas: tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Aunque al narrarlas, el orden de desarrollo de cada parte puede variar. Cuando se respeta el orden cronológico, se trata de una narración lineal. Quien narra puede ser el autor, un tercero ajeno a la historia, o un personaje que puede ser el principal o el secundario. Es importante tener claridad sobre quién es la voz que narra. Según la ubicación de quien narra, se puede identificar si el texto está en primera, segunda o tercera persona, y si es una historia que se construye en tiempo presente o pertenece al pasado del narrador. Hay que tener en cuenta que en los textos narrativos los conectores de secuencia o temporalidad tienen un uso adecuado y variado. Por otro lado, los conectores de continuidad son los que marcan la progresión temporal de los hechos o acciones de la historia. ¿Para qué planificaré? Recuerda, una entrevista es una conversación que sostienen 2 o más personas que asumen el rol de entrevistador o de entrevistado. La finalidad de una entrevista es recoger determinada información sobre un asunto. Por eso es importante que el entrevistador, en función a sus propósitos, diseñe las preguntas que recojan la información que le interesa. Para planificar tu entrevista debes hacer lo siguiente. Tomar en cuenta lo siguiente: tener claridad del propósito de la entrevista, recopilar anécdotas significativas de tus familiares o comunidad para luego escribirlas y socializarlas con los demás. Saber cuáles son las consignas de la tarea. En estos días has trabajado sobre los recuerdos familiares y de la continuidad que has escuchado algunos relatos familiares que te han sorprendido y quisieras relatar. Selecciona 2 o 3 o que quieras recopilar en tu entrevista y anótalos en tu cuaderno. Conocer la estructura de una entrevista es el título, la presentación de la persona o introducción, viene el cuerpo o cuestionario conformado por una serie de preguntas y respuestas y finalmente viene el cierre. Esas son las 4 partes que tiene una entrevista. Tener un cuaderno de notas para escribir lo más importante o una grabadora. Bien, ahora ya están listos y listas. A planificar. Primero, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno. Número 1 dice. Número 1. En este cuadro vas a poner el nombre del entrevistado. Puedes entrevistar a 1, 2, 3 y si deseas a más. Aquí hay que colocar la edad de cada una de las personas. El parentesco que tienen hacia ti o contigo aquí. Puede ser, de repente esta persona puede ser tu papá, esta otra persona puede ser tu mamá, esta otra persona puede ser tu tía, esta otra persona puede ser tu madrina o tu hermana. ¿Ya? Y al costado vas a poner el tema de la anécdota, que ellos te narren, le pones un título a su anécdota y en tu cuaderno de reuso vas anotando todo lo que ellos te van contando de su anécdota.
2. Plantea preguntas claves para cada entrevista. Toma en cuenta estos aspectos. ¿Cuándo sucedió? Pregunta principal. ¿Dónde sucedió? Es decir, su anécdota de cada uno de estos entrevistados. ¿Quiénes estaban? ¿Cómo inició? Es decir, ¿cómo inició tu anécdota? ¿Qué sucedió? ¿Cómo culminó la anécdota? Entonces, son preguntas claves para tu entrevista. En tu cuaderno elabora tu guión y tenlo a la mano en la entrevista. Preguntas orientadoras. Preguntarás tú, ¿qué dirás en la presentación de la entrevista? Sugerencias para que tú elabores tu guión. Primero viene el saludo, luego explicas el propósito de la entrevista, preguntas sobre sus datos personales, es decir, su nombre, su edad y su parentesco hacia ti. Menciona el número de preguntas. ¿No? Le vas a decir, tenemos 5 preguntas, 8 preguntas, 10 preguntas en la entrevista. Luego, ¿qué mencionarás en el desarrollo de la entrevista? Preguntas sobre el tema de la anécdota. Preguntas sobre la información que debes recoger de la anécdota o anécdotas. ¿Y qué dirás al final? Al final tienes que dar un agradecimiento por el tiempo proporcionado. Puedes ensayar previamente frente a tu espejo o pedirle a alguien que te observe. Debes tener en cuenta el volumen de voz, la actitud segura al hablar y si respetaste el guión. Recomendaciones para la ejecución o desarrollo de la entrevista. El lugar donde realizarás la entrevista, si es presencial, lo mejor es que estén sentados uno frente al otro y se miren. Si la entrevista es telefónica o por internet, asegura la señal y un espacio silencioso. No olvides tu cuaderno de apuntes o la grabadora. Si es la misma persona la que te narrará todas las anécdotas, solo repite la parte del guión. ¿Qué mencionarás en el desarrollo de la entrevista? Luego, formula las preguntas del cuestionario usando un volumen de voz adecuado. También pronuncia las preguntas de tal forma que sean entendibles. Mantén contacto visual con el entrevistado y si es presencial. Y por último, realiza preguntas si es que hay una parte que no se entendió. A desarrollar tu entrevista ahora. A reflexionar. ¿Cómo te fue en tu entrevista? Escribe esta lista de cotejo en una hoja de reuso y después de responderla, colócala en tu portafolio. Importante. En la entrevista vamos a cotejar tu lista de cotejo. Respeté completamente el guión de la entrevista porque, ojo, antes de hacer la entrevista tienes que elaborar tus preguntas que vas a hacer a tus entrevistados. Me sentí cómodo o cómoda al hablar. Aquí hay que poner sí o no. Mi entrevistado comprendió fácilmente las preguntas. No pedía que le explique o reitere mi pregunta. Si ha hecho eso, le pones sí. Y si no te has preguntado, le pones no. El lugar elegido para realizar la entrevista fue adecuado. El volumen de voz fue adecuado. Mi entrevistado no pedía que le eleve la voz. Me apoyé en mi guión para recordar lo que sigue. Ahora, con tu familia. Con tu familia, reúnete y comparte la parte más anecdótica de tu experiencia como entrevistador. Recoge sus impresiones y tenlas en cuenta para la siguiente vez. Reflexiona. Te invitamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar una entrevista? ¿Cómo me sentí al realizarla? Y si yo hubiese sido el entrevistado, ¿qué me hubiera gustado que alguien me pregunte? ¿Qué acciones debo realizar para mejorar?
Muchas gracias, estimados estudiantes. Sé que lo van a realizar y hasta el día de mañana.